Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Economía Política. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de las empresas, ¿no? El capital y la empresa hemos visto la semana pasada y más que todo el día vamos a hacer el tema de las empresas, ¿no? A ver, vamos a compartir la empresa. Sí, porque hemos visto acerca del capital, pero ¿qué es lo que realmente hacen las empresas, no? Por ejemplo, vamos a ver lo que es una empresa privada. ¿Qué será la empresa privada? Creo que casi la gran mayoría trabaja ahí, ¿no? Una empresa privada es un tipo de empresa comercial que es propiedad de inversiones privados, no gubernamentales, accionistas y propietarios, y está en constante con las instituciones estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales. Las empresas privadas constituyen el sector privado de la economía, un sistema económico que contiene un gran sector privado, donde las empresas de gestión privada son la columna vertebral de la economía y el superávit comercial es controlada por los propietarios, que se conoce como el capitalismo. Esto contrasta con el socialismo, donde la industria es la propiedad del Estado o por toda la comunidad en común. El acto de toma de activos en el sector privado se conoce como privatización. El objetivo de la empresa privada, que hace que se diferencie de otras instituciones, es que existe solamente para generar ganancias para los propietarios o accionistas. Para entrar a esa empresa hace falta ser socio o trabajador. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y o también personas físicas. Lo opuesto es una empresa de capital abierto. La empresa privada no se compone por el gobierno, pero sí de sus desempeños, los minoristas. A veces se usa también este concepto para hacer referencia a el sector privado de la economía. Los conceptos en parte ideológicos, en parte económicos y en parte jurídicos de iniciativa privada o libre iniciativa, de libre empresa y de empresa capitalista. Tiene libertad de acción del empresario en los métodos productivos, aunque sometido a ciertas limitaciones referentes a la naturaleza del producto, las condiciones laborales, el sistema de precios, entre otros. Los bienes y servicios que producen están destinados a un mercado, hasta digamos especiales en algo, ¿no? La reacción del cual es un elemento de riesgo de la gestión de la empresa, ¿no? Las relaciones de la empresa con las demás se rigen en cierta forma, más o menos amplia por la competencia. Si no, miren, digamos, con quién compite, bueno, los mercados, nada más. El mercado del barrio con quien compite. Se rige por el sistema de pérdidas y ganancias, y su finalidad principal es magnificar sus beneficios. Pueden ser individuales o sociales, según que su titular sea un individuo, una persona física o persona jurídico, colectiva o moral. Si la empresa tiene algún problema, ya sea económico o legal, el Estado no está en la obligación de resolverlo. Existen varios tipos de empresas privadas, entre las cuales encontramos a las unipersonales. Estas son de propiedad un solo accionista, por ende, este será el único responsable de responder por las deudas adquiridas de su empresa. Las asociaciones son otro tipo, ¿no? La cual se caracteriza porque está conformada a partir de la sociedad de dos personas o más, y por consecuencia todos los socios son responsables de las deudas de la organización. La corporación es una persona de jurídica creada por personas naturales para realizar una determinada actividad. Esta posee privilegios y las responsabilidades distintas a sus accionistas.
eso, ¿no? Digamos que si ustedes, cuando constan un negocio y quieren formalizarlo, sí, te pone, digamos, empresa. Pero vamos a ver, ¿no? Si eres PYME, pequeña y mediana empresa. Estas empresas son de gran importancia para el desarrollo de un país. Esto se debe a que dichas organizaciones generan ingresos al Estado por medio de los impuestos, los cuales son calculados en base de los ingresos que la empresa obtiene al momento de vender sus productos en el mercado. A lo largo de la historia, estas empresas han llegado a expandirse en los distintos mercados de la economía, como el área de los servicios, gas, transporte, electricidad. Esto en algunos casos suele ser contraproducente, ya que los costos de los distintos servicios suelen elevarse, ya que a diferencia de las empresas públicas, estas solo buscan el beneficio monetario. Claro, digamos, ¿cómo vas a mantener? Es que puedes poner tu capital, claro, pero ¿cuál es el problema, no? Siempre vas a perseguir un fin monetario, la verdad. Van a perseguir sí o sí un fin monetario. ¿No? Los tipos de empresa, hay empresa unipersonal, ¿no? Uno de ellos es la unipersonal, como yo le estaba diciendo, ¿no? Es el lugar donde se ve lo que son los impuestos, empresas públicas, intervienen los bienes y servicios, se encargan del mercado salud. La asociación. Una asociación es una forma de negocio en la que dos o más personas trabajan para el objetivo común de hacer ganancias. Cada socio tiene la responsabilidad total, personal e ilimitada de las deudas contraídas por la sociedad. Existen tres diferentes tipos típicos de las clasificaciones para las asociaciones. Asociaciones generales, sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada, SRL. También existe lo que se llama corporación. Una sociedad anónima es un tipo de sociedad de responsabilidad limitada con fines de lucro o entidad con responsabilidad ilimitada que tiene una personalidad jurídica distinta de sus miembros. Una corporación es propiedad de varios accionistas y es supervisado por un consejo de administración. Que contrata al personal directivo de la empresa. Modelos de negocios también se han aplicado al sector estatal en forma de empresas de propiedad estatal. Una corporación puede ser de propiedad privada, es decir, en manos de unas pocas personas, o que cotiza en bolsa. En los países con mercados de comercio público se suele entender por empresa privada una empresa cuyas acciones o participaciones no cotizan en bolsa. A menudo las empresas privadas son propiedad de los fundadores de la empresa y o sus familiares y herederos o por un pequeño grupo de inversores. A veces los empleados también tienen acciones de empresas privadas. La mayoría de las pequeñas empresas son de propiedad privada, subsidiarias de las empresas que cotizan en bolsa. A menos que las acciones de la empresa se negocien directamente, estas tienen características tanto como de empresas privadas y empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas suelen estar sujetas a los mismos requisitos de información que las empresas de propiedad privada, pero sus activos, pasivos y actividades también se incluyen en los informes de sus empresas matrices, como lo requiere la normativa contable y de la industria de valores en relación con los grupos de sociedades. Las empresas de propiedad privada por lo general tienen menos completos los requisitos de información y obligaciones de transparencia a través de los informes anuales que las empresas que cotizan en bolsa hacen. Por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, a diferencia de Europa, las empresas de capital privado generalmente no están obligadas a publicar sus estados financieros. Ah, mira.
Es decir, las empresas privadas no están obligadas a revelar informaciones que pueden ser potencialmente valiosas a los competidores y que puedan evitar la erosión inmediata de los clientes y la confianza de las partes interesadas en el caso de dificultades financieras, además de los requisitos de información limitada y expectativas de los accionistas. Las empresas privadas gozan de una mayor flexibilidad operativa al ser capaz de centrarse en el crecimiento de largo plazo. Además, los ejecutivos de empresas privadas pueden dirigir sus entidades sin aprobación de los accionistas, lo que les permite tomar medidas significativas y sin retrasos. En Australia, parte 2E de la Ley de Sociedades 2001 exige que las empresas que cotizan en bolsa presenten ciertos documentos relativos a su Asamblea General anual en la Securities and Investment Commission de Australia, mientras que no hay ningún requisito similar para las empresas privadas. Las empresas de propiedad privada a veces también tienen restricciones sobre el número de accionistas que posean. Por ejemplo, Estados Unidos, Securities Exchange Act of 1934, artículo 12, los límites de una empresa privada por lo general son de menos de 2.000 accionistas y la Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos de 1940 exige el registro de las empresas de inversión que tengan más de 100 empleados. Imagínense, ¿no? Tienen que tener más de 100 empleados. Las diferencias entre una empresa privada y una empresa pública, como dicen, las empresas públicas pertenecen al sector público, obvio. La administración central o local y las empresas privadas pertenecen a individuos particulares. Las primeras se consideran públicas siempre y cuando el 51% de acciones están en manos del sector público. A diferencia de la empresa privada, la empresa pública no busca la maximización de sus beneficios. La diferencia entre empresa pública y privada no es absoluta. Por un lado, existen empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y en parte privado. Asimismo, una empresa privada puede convertirse en una empresa pública si el gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una empresa pública puede pasar al sector privado tras un proceso de privatización. El proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas que pertenecen al sector privado, en cuanto a que el poder de iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su actividad. La empresa privada no produce los artículos más necesarios para un país, sino aquellos que dejan un mayor margen de ganancias, mientras que las empresas públicas producen en su gran mayoría los artículos que necesita un país sin importar cuál sea su margen de ganancia.
En las grandes empresas donde existen accionistas que cotizan en el mercado bursátil, es posible diferenciar dos clases de empresarios. El empresario riesgo, ¿no? Es el accionista en el cual arriesga su dinero comprando acciones de esta determinada empresa, con el objeto de percibir beneficios en forma de dividendos bursátiles, función directa de las expectativas de auge aunque tenga la empresa. El empresario de decisión es el presidente y conjunto de altos gerentes que integran el consejo de administración de la empresa, incluyendo su gerente general, sobre el que recaerá toda la carga de hacer ejecutar la política empresarial adoptada por dicho consejo de administración, que es el que rendirá cuentas de su gestión, el empresario riesgo, el cual decidirá si continúa depositando o no su confianza en el mismo, según los resultados económicos obtenidos y objetivos alcanzados, y que pueden ser a la vez accionistas de la empresa. El emprender una determinada acción empresarial sin saber previamente si va a salir bien o mal genera lógicamente una incertidumbre empresarial. Sin embargo, cuando se comprende esta determinación, opción, sabiendo previamente la probabilidad matemática que existe de que salga bien o mal, asume un riesgo. Son, por lo tanto, conceptos básicos de tener en cuenta por la alta dirección de la empresa, pero nunca deben ser confundidos o mezclados. No, o sea, digamos, hay un socio en la cual es el que deposita su capital, ¿no? Los accionistas, ¿no? Como dice el empresario riesgo. Y el otro, el empresario decisión, en la cual, ¿no? Pues ve cómo están las cosas, ¿no? Si le conviene, qué es lo que puede hacer, ¿no? Si realmente deberíamos depositarle la confianza. ¿Ustedes qué opinan, no? ¿Cuál creen que sea, digamos, a ustedes les conviene invertir o no? Y por ejemplo, ¿no? Que ustedes pongan su negocio, ¿no? Invierten su dinero y que les diga que está yendo mal. ¿Convendría seguir en el negocio o no? ¿No? Por ejemplo, hay varios accionistas, ¿no? Que ponen su inversión, ¿no? Ponen su inversión, digamos, para ver si un negocio les funciona, ¿no? A veces, pues, digamos, contratan su personal, ¿no? Y ver, bueno, si seguir con el negocio o no. Más que todos los dueños, no sé si ustedes han fijado, ¿no? Si están trabajando para una organización. La empresa privada es sin lugar a dudas un pilar fundamental en la economía de los países en vía de desarrollo. Estas organizaciones inciden en el modelo económico que adoptan los estados. Sin embargo, estos países pagan el precio de perder el control y la posesión de empresas claves, servicios públicos, energéticas, que en manos de agentes privados terminan afectando a la población general de dicho país. Las empresas aportan a los gobiernos ingresos por medio del pago de impuestos, los cuales ayudan en los ingresos de un
país a gran escala. Estos impuestos se calculan sobre la base del beneficio que obtiene cualquier empresa o por producir y comercializar sus productos. En el caso de empresas del sector extractivo que explotan recursos naturales del país, se debe adicionar el pago de regalías con los recursos que se obtienen de estas contribuciones. Se logran desarrollar actividades que impactan positivamente a la población y mejorar la infraestructura de dicho país para atraer de manera más eficaz la inversión extranjera. Con el fin de garantizar el mantenimiento del Estado, los países en vías de desarrollo han adoptado modelos económicos proteccionistas. En el caso de Colombia, por ejemplo, las industrias florecieron a la par que los dueños de que éstas eran parte del Estado y legislaban para obtener beneficios que les permitieran hacer viables económicamente sus negocios. Esta relación de los empresarios con el Estado llevó a que se crearan entidades como el SENA o el ICBF, por medio de las cuales las empresas pretendían ser más competitivas al tiempo, que apoyaban la misma sociedad de gobierno. Ejemplo de esta ayuda es la creación de las cajas de compensación. ¿No? Todo lo que tiene que ver para que, digamos, una empresa al fin funcione. Entonces, ¿cómo no? ¿Siguen teniendo dudas? ¿No? ¿Siguen teniendo dudas? ¿O no? Díganlo nada más. Acerca de las empresas privadas. A ver. ¿No? Organizada y dirigida, controlada por sus propietarios. A ver, entre las empresas privadas que tenemos, ¿no? La empresa individual. Son aquellas que pertenecen a una sola persona. A una sola persona nada más. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Trabajar solo o acompañado de alguien? A ver, un ratito. Laura no sé qué quiere. Las sociedades mercantiles, ¿no? Las personas jurídicas constituidas por la reunión de personas que aceptan poner en común sus valores, bienes o servicios con fin lucrativo. Son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se clasifica en colectivas, ¿no?
que sus propietarios son conocidos como socios o colectivos. ¿No? Socios o colectivos. Aportan capital y trabajo y se encargan de la administración o gestión de la empresa. Tiene responsabilidades ilimitadas y solidarias. Esta sociedad realiza actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de algunos de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. De ahí, digamos, en comandita. ¿Qué piensa que sea en comandita? A ver, es una sociedad mercantil, obvio. A ver, en comandita. ¿Qué significa en comandita? Existen dos tipos de socios: socios colectivos que aportan capital y trabajo y tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Son los que administran la sociedad. Socios comandatarios aportan capital, tienen responsabilidad limitada. El nombre de la empresa se integra con el nombre de todos los socios colectivos o de algunos de ellos, agregándose la expresión sociedad en comandita o las siglas S en C. Sí, así funciona. La comercial de responsabilidad limitada. A ver, sí le hemos escuchado tal vez, bueno, a veces cuando han visto, ¿no? SRL. Sí, esas empresas que tú has escuchado, SRL, pues esas son. Comercial de responsabilidad limitada.
Es digamos, una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base familiar, donde los socios se conocen y no permiten que ingresen extraños. Por eso las participaciones no están incluidas en títulos, valores ni en acciones. Su capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos, valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. A ver, ¿no? Van acompañados de la sigla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL o SRLTDA o CSCRLTDA, ¿no? Así van acompañadas. De ahí tenemos las famosas empresas anónimas de sociedad anónima. Ah, para esto hay unos requisitos, ¿no? Para el SRLTDA. A ver, antes que me vaya a pasar para otro. ¿No? Hay requisitos para esto. Uno, es el formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. Copia simple del documento de identidad del representante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva. Pago de los derechos registrales. En los aspectos calificables, son aplicables las disposiciones del reglamento de registro de sociedades para las sociedades anónimas, en lo que sea pertinente. La escritura pública de la Constitución debe presentarse en la oficina registral correspondiente al domicilio de la sociedad. La identificación, a ver, estipulaciones del pacto social. La identificación de los socios fundadores, personas naturales o jurídicas, quienes no pueden ser menos de 2 ni más de 20. Si se trata de personas jurídicas, denominación o razón social, el lugar de constitución de su domicilio, el nombre de quien la representa y el comprobante que acredita la representación. La declaración de voluntad de los socios en construir una SRL en forma simultánea y en un solo acto también se debe indicar el número de socios. El monto del capital social y el detalle de los aportes otorgados por cada uno de los socios, cada participación en la que se divide el capital social,
debe estar pagada al menos en un 25%. Las prestaciones accesorias que los socios le hayan comprometido a realizar, señalando desde su modalidad y la retribución que con cargo a beneficios hayan de recibir que le realicen, así como la referencia a la posibilidad de que ellas son transferibles. La sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene una denominación pudiendo utilizar además de un nombre abreviado al que se debe añadir la indicación Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. Domicilio de la sociedad. Duración determinada o indeterminado. Se debe describir en forma detallada los negocios o operaciones lícitas que constituyen el objeto social. Las solemnidades que deben cumplirse para el aumento y reducción del capital social, señalando el derecho de preferencia que puedan tener los socios y cuando el capital no asumido por ellos puede ser ofrecido a personas extrañas en la sociedad. Eso, pues, ¿no? También. No es que sea tan fácil, digamos, pones tu empresa y listo, ya está, cómpreme. No, todo tiene que ser reglamentado. Por eso que la gran mayoría son ilegales, ¿no? Algunos, todos son ilegales. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted ahorita le estoy diciendo el reglamento, ¿son capaces de hacerlo? A ver, ¿son capaces de hacerlo o no? Fíjense, bueno. ¿Lo ven fácil construir una empresa? Dice que las solemnidades que deben cumplirse para el aumento y reducción de capital social, señalando el derecho de preferencia que puedan tener los socios y cuando el capital no asumido por ellos pueden ser ofrecidos a personas extrañas en la sociedad, se debe terminar de determinar la forma y con manera cómo se expresará la voluntad de los socios, siempre y cuando sea establecida por los socios que representen la mayoría. La voluntad debe ser expresada de manera indubitable, pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. La LGC de la libertad para establecer los mecanismos de expresión de la voluntad de la sociedad, pero señala que será obligatoria la celebración de la Junta General cuando soliciten su realización. Los socios que representen por lo menos la quinta parte del capital social, la formulación y aprobación de los estados financieros, el quórum y mayoría exigidos, y el derecho a las utilidades repartibles en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales, salvo disposición diversa del estatuto. O sea, las reglas. Bueno, como nos queda menos de un minuto, vuelven a unirse, ¿no? Con el mismo link que se les envió. ¿Ya? Vuelven a unirse con el mismo link que se les envió.